México es una nación pluricultural y multilingüe. Así lo reconoce la Constitución Política desde 1992. Este reconocimiento es el resultado de las luchas que los pueblos y sus organizaciones han llevado a cabo en los últimos 40 años para demandar al Estado mexicano el reconocimiento de sus lenguas y culturas como elementos fundamentales de su identidad particular. México es hoy uno de los países pioneros en América Latina en materia de literatura en lenguas indígenas. Testimonio de este hecho es el Premio Netzahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes desde 1994. El Premio Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Indígenas que, desde 1998, viene otorgando la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, así como las publicaciones bilingües de textos literarios que se realizan en los diversos espacios editoriales de nuestro país. En cuanto a la música popular, puede decirse que ésta se nutre de las raíces culturales milenarias de los pueblos indígenas. Gran parte de lo que conocemos como folclore mexicano tiene que ver con la música y la danza de los pueblos indígenas. Sin embargo, en los últimos 20 años se viene gestando una música indígena contemporánea que rompe con los cánones establecidos por los estudiosos de la antropología y del folclore mexicano. Nos referimos a la emergencia de canciones modernas en distintos géneros y particularmente del rock y otros ritmos modernos en lenguas indígenas. Natalio Hernández es originario de Naranjo Dulce, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Es el presidente fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, Premio Netzahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas y Premio Bartolomé de las Casas, otorgado por la Casa de América de España. Actualmente es el presidente de la Fundación Cultural Macuilxóchitl AC. Rocío Próspero, licenciada en Historia. Ha realizado investigaciones en torno a la pirecua purépecha, forma vocal tradicional de canto. Como pireri, intérprete de pirecuas, ha realizado incontables presentaciones en la región purépecha, en el interior del estado de Michoacán, por casi todos los estados de la República Mexicana y fuera del país. Ha difundido, investigado y experimentado sobre musicología y artes escénicas. Enrique Pérez López. Realizó estudios de licenciatura en Psicología Social. Se ha desempeñado como jefe de unidad radiofónica bilingüe en el Sistema Educativo Bilingüe, técnico investigador en el Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas, CIMECH UNAM. Actualmente, director del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, CELALI Coneculta. En 1992, recibió el Premio Chiapas Rosario Castellanos en Literatura. Martín Rodríguez Arellano, nacido en Santa María Puxmetacan, Mije, Oaxaca, municipio de Cotzocón. Es intérprete traductor de la lengua Ayuk, Mije. Pertenece a la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, AC. Miembro activo desde el año 2004 de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, AC. Nel cual Xasica y Pani Nechicolistle, Campa Titlastose, Tlen Huicat, Tlen Tlatzotzontle, Tlen Tlacuiloli, Quichigua, Masegua Laltepeme, que Tlenican Chanti y Pamexico Totlalnanzi. Bienvenidos a este programa sobre música y literatura en las lenguas originarias de nuestro país. En este programa nos acompañan amigos y colegas de diferentes pueblos y de diferentes lenguas. Pues bueno, vamos a iniciar el tema. Yo plantearía a nuestros invitados cuál es la situación actual de la literatura
en las lenguas originarias de nuestro país. A ver, ¿quién se anima? Martín. Con hoy me capa de mooktok. Hoy me tomo islam, hoy me exonede. Es cuy hoy me exonede. La literatura, como arte de la palabra, que expresa los conocimientos, sentimientos y emociones, se ha venido cultivando desde hace muchos años, miles de años en Mesoamérica. Durante la colonia fueron destruidos muchos documentos escritos que conservaban nuestros antepasados y que contenían muchos conocimientos que ellos habían desarrollado durante mucho tiempo. Hoy, la literatura está emergiendo de nuevo en este siglo XXI. Entonces se está viendo actualmente que la literatura lo está practicando los jóvenes escritores. Hay muchos que ya escriben en su lengua original, pero hace falta mucho por hacer en este aspecto. Porque todavía gran parte de la literatura se sigue conservando en la tradición oral. Y hace falta mucho por difundir. En el caso de México en particular, ha sido uno de los pioneros en impulsar la literatura en lengua originaria. Y ha sido ejemplo para toda América Latina y otros países del mundo. Tan es así que actualmente contamos con el Premio Nezahualcóyotl, que lo impulsa CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y en particular, escritores en lenguas indígenas, a la cual represento, también entrega un premio denominado un Premio Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Originarias. Y son impulsos que se va dando para incentivar a los jóvenes para que sigan creando, recopilando, transformando y aportando a la vida nacional con la literatura, ya sea con poesía, con canto, con narrativa o con teatro. Bueno, indudablemente que, como decía Martín, a finales del siglo XX hay una emergencia de la literatura en las diferentes lenguas originarias de México. Y en este siglo XXI lo que vamos a ver, y de hecho se está ya desarrollando mucho, es como una recreación de las lenguas, la emergencia de una literatura indígena contemporánea en las diferentes lenguas originarias de nuestro país. Enrique, ¿tú cómo ves la situación actual de la literatura en lenguas indígenas? Gracias, maestro Natalio. Efectivamente, creo que el movimiento literario indígena cobra una gran fuerza a finales del siglo pasado, pero concretamente en que ya llevamos 10 años del 21, hay propuestas literarias de mucha calidad, de una gran novedad también. En el caso de Chiapas, creo que hay una propuesta literaria que se ha ido consolidando. Pues recientemente tuvimos la fortuna de que un chiapaneco, Tzeltal, obtuviera el premio Canto de América, el premio continental de poesía. Hay un trabajo intenso de formación que comenzamos a trabajar desde hace muchos años, pero esto tiene que ver con las fuentes de nuestra literatura, de nuestra narrativa, de la poesía. Es decir, cómo los escritores indígenas, sin desligarse de la raíz, sin desligarse de los conocimientos y de la cosmovisión del mundo, pueden generar esta literatura. Yo creo que esta es la riqueza que nos aporta las lenguas indígenas. Hay una fuente de donde se nutren los escritores. En la narrativa, pues sí, nuestro punto de partida fue la tradición oral, lo que diríamos en Tzotzil, el lo'il mashil, poco lo'il mashil, poco aye y un totil me'il. Estas conversaciones de los pueblos, de los más del pasado, es lo que nutre la narrativa en lenguas indígenas. En poesía tenemos también los discursos ceremoniales, los discursos rituales.
Así entonces existe una gran riqueza metafórica en las lenguas mayas, por ejemplo, solo por decir, hay frases tan profundas. Por ejemplo, el que alguien esté desempeñando un cargo, realizando una fiesta y que diga el discurso ceremonial, ta'asasena shahbektal, ta'anichim shahtakipal. El decir entonces, ya mi cuerpo con esencia de flores, ya mi cuerpo con aroma de azucenas, está sublimando en este momento el fuego y el calor intenso que está viviendo. Eso es lo que aporta la literatura en lenguas indígenas, esta recuperación de los discursos ceremoniales y de la metáfora en las lenguas. Y así podemos ir encontrando entonces que los escritores indígenas se apropian de estos discursos. Otro que podría citar, por ejemplo, Hanoch likutik wumol, Hanoch likutik amal. Solo somos como una planta, solo somos como un bejuco. Es decir, lo efímero de la existencia humana que se apropia y se transporta en la poesía actual en lenguas indígenas de Chiapas. Ese es el contexto en el que se da y yo creo que esta es la riqueza. Estamos transmitiendo esa cosmovisión de nuestros pueblos, sí, lo que hemos aprendido, pero también la obra literaria actual de los escritores indígenas se nutre de los temas contemporáneos, ¿no? De la problemática social. De que profundicemos más estos aspectos de cuáles son las fuentes de la literatura que está emergiendo en las lenguas de nuestros pueblos, a mí me gustaría ahora pedirle a Rocío cómo percibe ella como cantante de pirecuas y también como académica desde la Universidad Michoacana, en donde por varios años estuvo trabajando como investigadora, como docente, tocando estos temas. ¿Cómo podemos vincular la música con la literatura? ¿Cuál es la situación actual de los cantos, la música, y cómo existe este puente, este vínculo entre música y literatura, entre música y composición en las diferentes lenguas originarias de nuestro país? ¿Cómo lo percibes? Naxerans kuyamin kuripuecha, en Eshenjaka y Cascucua, televisión iru. Dios me llamo Shaka kuripuechan, en Axhuembicua, y ni Cascucua, Kaun Guandan Jucharcus Cueri. Weni Cuecheri, Ka Usu Cuechen, Ambe, en Ashkarakatajaka. Como ven, estoy dando un saludo en mi lengua y como ven, la acabo de leer. Ha pasado en nuestros pueblos que la lengua se ha perdido en varios lugares y bueno, nosotros estamos en el momento de recuperación de la lengua también. Es muy importante esto que mencionas, Natalio, porque efectivamente ha habido la polémica entre determinar si la música es poesía o no lo es. Yo estoy en la posición de indicar que nuestra música está sustentada en la poesía de nuestros pueblos. Y en realidad, bueno, es la poesía musicalizada. De hecho, tenemos un ejemplo ahora muy interesante de una compañera tojolabal, Roselia Jiménez, que platicaba que en su pueblo solamente existían los cantos ceremoniales, pero ella ahora se ha dado a la tarea de crear canciones propias para niños, canciones de amor, de diferentes temáticas, y a mí me parece muy valioso ese aporte contemporáneo que le está haciendo a la música. Todos sabemos que nuestro país es riquísimo en cuanto a la expresión musical que tiene. Yo podría hablar desde el punto de vista de la experiencia que tengo conociendo lo que sucede en la región purépecha. Sin embargo, creo que sería muy egoísta no incluir, no insertar en esto todo lo que es el movimiento musical indígena de México, porque todos estamos prácticamente en las mismas condiciones. Igual podemos hablar de la gente que está en la región de la península de Yucatán hasta los que están en la península de Baja California, ¿no? Entonces, creo que todavía en este país no existe el claro reconocimiento al valor artístico que tienen nuestras expresiones y manifestaciones musicales.
Eso deriva de varias razones que son claramente vistas, particularmente desde que ve uno cómo se enseña la música en los pueblos. En los pueblos esto se hace de manera tradicional, ¿no? Va uno y aprende de que está escuchando a los abuelos, a los padres, etcétera, de manera oral. Sin embargo, desgraciadamente, lo que son las instituciones formales, oficiales de México, no insertan en sus programas la enseñanza de la música indígena de México, que no es música popular, que está malamente etiquetada como música popular, porque nosotros no tenemos música popular en nuestros pueblos, tenemos nuestra música tradicional de cada lugar. Entonces, yo he visto, por ejemplo, los programas que maneja el Conservatorio Nacional de Música, las orquestas sinfónicas o filarmónicas que hay en el país jamás tocan este tipo de música. Y si la tocan es solamente porque está referida a X autor de los que pertenecen al Movimiento Nacionalista de México. Pero la otra música, la que se ejecuta en los pueblos, jamás se llega a ver. ¿Por qué? Porque siempre se ve como una cosa menospreciada, minimizada, porque se piensa que no tiene el valor cultural que puede tener una sinfonía de Beethoven. Desde luego. Exacto, pero lo tiene perfectamente visto, ¿no? Entonces, en las escuelas a los niños no se les enseña a apreciar la música de los pueblos. Esa es una situación que a mí me parece sumamente grave, porque mientras esto siga dándose de esta manera, no va a haber la apreciación de la música. En nuestras comunidades la gente está cambiando su música tradicional por lo que le está llegando vía televisión y radio, y generalmente es basura musical. Entonces se están perdiendo los valores de este arte milenario y lo estamos permitiendo, lo estamos dejando perder, lo estamos dejando acabar. A mí eso me parece una verdadera tristeza y una cosa sumamente grave, porque a través del canto la literatura también se va a seguir manifestando y se va a seguir conservando. Vamos a hacer un pequeño corte para regresar con este tema, vinculando, como digo, literatura y música. Rosa,